y es la que no vamos a leer hoy. Luego tenemos como meditación en contra de la aversión, esta meditación sobre la compasión hacia los demás y sobre la ignorancia que se aferra al yo de la persona. Tenemos la meditación sobre la ausencia de yo de la persona, anatma en sánscrito, dharma tibetano, ausencia de yo. Ahora, en el texto de Shantideva, en el capítulo número 8 sobre la meditación, él expone estas tres meditaciones que son en común con el Hinayana, solo que la meditación sobre la compasión para eliminar la aversión la hace desde un punto de vista Mahayana, es decir, como instrumento para generar bodhicitta. Esto es muy bueno, es muy útil. Hay distintos tipos de meditación analítica para generar la bodhicitta, generar compasión. Tenemos en particular dos. Una, que es la que está explicada en este texto, es la meditación en la que nos cambiamos con los demás. Se llama intercambiarse con los demás. Pero no es simplemente ponerse en el lugar de los demás. Lo que nos quiere decir este término, Dakshen Chepa en tibetano, quiere decir uno, otro, cambiar. Ese es el término para esta meditación. Uno, el otro, cambiar. Es que tenemos que cambiar la actitud que tenemos hacia nosotros con la actitud que tenemos hacia los demás. O, mejor dicho, en lugar de valorizarnos tantos, tenemos que valorizar a los demás tanto o más que a nosotros mismos. Por eso se llama cambiar. Cambiarse uno con los demás. En realidad no es que nos estamos poniendo en el lugar de los demás, sino que estamos transfiriendo hacia los demás toda esa preocupación y todo ese valor que nos damos hacia nosotros mismos y nuestra propia felicidad. Entonces Shantideva va a darnos muchas razones para hacer este intercambio de prioridades o de valores. Luego tenemos la ausencia de yo de la persona y también Shantideva va a hablar solo de la ausencia de yo de la persona en el capítulo 8, pero luego en el capítulo 9 tenemos 3 versos que contienen todo el significado de la vacuidad. Entonces lo que vamos a ver ahora es un poco las partes del capítulo 8 que no vamos a saltar, es decir, las que son sobre la meditación de la compasión, y luego después del break vamos a hacer 2 meditaciones, una sobre la vacuidad basada en la explicación de la interdependencia del capítulo 9, vamos a hacer una meditación guiada sobre la ausencia de yo, y luego vamos a hacer una meditación sobre la bodhicitta basada en el capítulo 10, que es la dedicación. Entonces, como decía antes, hay 2 tipos de meditación para desarrollar compasión. Una de estas es esa que acabamos de explicar, de cambiarse con los demás. Y la segunda es la famosa meditación en 7 puntos, causa y efecto. ¿Saben cuál es cierto? La de pensar que todos los seres han sido nuestras madres, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a mencionar estos 7 puntos. El vehículo Mahayana utiliza esta meditación para generar compasión y lo principal es reconocer la existencia de vidas pasadas y futuras y reflexionar sobre el hecho de que si hemos existido desde un tiempo sin principio, eso quiere decir que hemos tenido infinitos renacimientos, eso quiere decir que hemos tenido infinitos padres y madres. Entonces, el vehículo Mahayana diría, es casi imposible que no exista un ser que no ha sido nuestra madre en una existencia pasada. Todos los seres han sido nuestras madres en algún momento, porque tenemos infinitos renacimientos. Entonces, si esta meditación de los 7 puntos, causa y efecto, son 6 causas y un efecto. El efecto o resultado es la bodhicitta, y luego los otros 6 puntos son puntos de la meditación. Entonces, el primer punto es reconocer la madre, reconocer como madre, que es pensar que es bastante lógico, si hemos tenido infinitas existencias, que todos los seres hayan sido nuestra madre, aunque sea una vez. Es bastante lógico, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las personas que nos gustan y las que no nos gustan, todos los insectos, los animales, han sido nuestras madres en algún momento.
sido nuestras madres. Entonces, ya eso quiere decir que es absurdo como aferrarse a nuestra madre de esta vida y no querer a todas nuestras madres de las vidas anteriores. como esa historia del yogi que estaba asomándose por la puerta de una casa y veía a una mujer que tenía un bebé recién nacido que estaba amamantando, estaba comiéndose un pescado y estaba pateando al perro para que no se comiera el pescado. Entonces el yogi, que tenía clarividencia de las vidas pasadas, decía: qué irónica es la existencia cíclica. Este hijo en su vida pasada era su enemigo. El perro en su vida pasada era su amigo y ese pescado era su madre. Qué irónico, ¿no? Como somos tan ignorantes que nos aferramos a las apariencias ilusorias de la existencia cíclica cuando no tenemos idea de lo que hemos sido y de lo que todos los seres que nos rodean han sido. Entonces, por eso es mejor verlos todos como nuestras madres. ¿Por qué se elige la idea o la imagen de la madre? Esto es porque la madre se dice que es el ser que ha sido más amable con nosotros, porque sin la madre nos hubiéramos muerto. Entonces la madre nos alimenta, nos da cobijo, nos hizo crecer, nos hizo vivir. La madre nos dio vida. Entonces por eso podemos reconocer a los seres como madre, porque en teoría, ¿cierto?, la madre es aquel ser ordinario que nos ha dado mayor gentileza, que ha sido más amable y generoso con nosotros a nivel físico y también en los primeros años, a nivel emocional, nos dio protección, nos dio seguridad, etcétera, etcétera. Por eso dicen reconocer a todos los seres como nuestra madre. También podríamos decir reconocer a todos los seres como nuestros enemigos, pero eso sería contraproducente, ¿verdad? Por eso dicen reconocer a todos los seres como nuestra madre. No hay ninguna existencia en la que todos los seres no hayan sido buenos con nosotros. Entonces, más allá de que hayan sido no nuestra madre, seguramente fueron buenos con nosotros en alguna vida, en alguna existencia. Entonces, ese es el primer punto, reconocer como madre. El segundo punto es reconocer su gentileza. Entonces, cuando se hace esta meditación, se piensa en toda la gran amabilidad, el cariño, la generosidad que practica una madre hacia su hijo, ¿no? Todo el cuidado, la atención, como la madre quiere más a su hijo que a sí mismo, ¿no? Entonces pensar que todos los seres en algún momento nos han querido más que ellos mismos es reconocer su gentileza. Y eso nos lleva al tercer punto, que es sentirse agradecido. Sentirse agradecido y generar el deseo de devolver esa gentileza, de devolver ese cariño que en algún momento hemos recibido de los seres. Y por eso, en el punto número 4, dice desarrollar cariño y afecto, porque si reconocemos que todos los seres en algún momento han sido buenos con nosotros y tenemos el deseo de devolver su gentileza, entonces también automáticamente surgirá cariño y afecto y empatía hacia todos los seres. Entonces el número 5 es el resultado de este afecto que crece y crece y crece y se transforma en compasión. Compasión porque nos damos cuenta que esos seres que fueron tan buenos con nosotros, etcétera, etcétera, están sufriendo. Y están sufriendo muchísimo. Y están sufriendo y no solamente sufren muchísimo, sino que no saben cómo dejar de sufrir. No saben cómo liberarse del sufrimiento. Y entonces de eso surge el número 6, que es la mente altruista. Es la mente que dice, tengo que ayudar a todos estos seres a que dejen de sufrir. Tengo que ayudarlos a que dejen de sufrir. Y proviene de la compasión. Entonces cuando esta mente altruista, la teoría aumenta y aumenta y aumenta, surge la pregunta, ¿cómo puedo ayudar a todos los seres para recibir el máximo beneficio? Pues convirtiéndome yo mismo en un ser iluminado que pueda ayudarlos a iluminarse, a alcanzar la iluminación, y ese es el séptimo punto, que es bodhicitta, el deseo de que los demás alcancen la iluminación, que es la felicidad suprema, la liberación suprema del sufrimiento, y que para ayudarlos a esto pueda yo obtener la iluminación. Entonces esa es un poco la explicación de este método para desarrollar bodhicitta en 7 puntos. Reconocer a la madre, reconocer su gentileza, sentirse agradecido y tratar de devolver la gentileza, sentir cariño y afecto,
que se transforma en compasión, que se transforma en una mente altruista que desea eliminar su sufrimiento y que se transforma en bodhicitta al darse cuenta que la mejor manera de ayudar a todos los seres es ayudándolos a que se liberen totalmente del sufrimiento y que obtengan la liberación o la iluminación. Entonces este es uno de los dos métodos para desarrollar bodhicitta. Y el otro es el que vamos a ver cuando leamos los versos de la Bodhisattva Charyavatara. Entonces vamos a ver el capítulo 8. El capítulo 8, si lo quieren leer en algún momento, del verso 1 al verso 85, es toda una meditación sobre lo asqueroso que es el cuerpo, etcétera, etcétera. Y debemos recordar que esta meditación fue diseñada para los monjes, es decir, en contra de las mujeres, en pocas palabras. ¿Tenés la misma meditación de la sustancia sensorial del cuerpo? Está incluida allá adentro. Ahí te va a decir, ¿no? Como que no están nombradas una por una las 32 sustancias, porque este es un texto mahayana, el mahayana no pasa por las 32 sustancias, pero habla en general de todas las impurezas del cuerpo. Ya vamos a ver así. Hasta el 85, o el 84 en realidad. Entonces, dice, de la comida surgen la saliva y los excrementos, ¿por qué disfrutas con la saliva y desean los excrementos? Todo eso es como para preservar esta aversión hacia el cuerpo que era necesaria en ese momento. Entonces Shantideva escribió estos versos para que los repitan. Pero bueno, esa es la parte que no vamos a leer. Si en algún momento tienen curiosidad y quieren leerla, pueden leerla, pero no me parece muy relevante para la filosofía mahayana. El cuaderno que saca. Pero la filosofía mahayana es más importante tener compasión que no tener apego. Por eso vamos a saltar esta parte. Luego el verso 86, 87, 88, 89 del capítulo sobre la meditación es como después de haber abandonado el apego, ahora tenemos calma y podemos meditar. Esa es también la razón por la que tenemos la meditación al final de las otras perfecciones, porque no podemos meditar si no tenemos la mente en paz. No podemos tener la mente en paz si nos la pasamos haciendo acciones negativas todos los días, ¿verdad? Entonces por eso Shantideva nos enseña en ese orden las perfecciones, porque en un momento supuestamente, ¿cierto? Si hemos logrado practicar la generosidad, la atención, el esfuerzo, la paciencia, estamos mucho más tranquilos, mucho más felices y tenemos una disposición mental más apta para practicar la concentración. Si en cambio tenemos una vida agitada y nos la pasamos robando, insultando y peleándonos con los demás, es muy difícil meditar. Muy difícil, porque vamos siempre a estar atormentados o distraídos por estos pensamientos negativos que creamos todos los días. Entonces, ves como dice el 85, entre los objetos principales de distracción para la meditación, tanto dentro del vehículo Hinayana como para el Mahayana, pero principalmente el Hinayana es el deseo y el apego por los objetos sensoriales. Por eso el 85, que es la transición de la reflexión sobre el apego a la reflexión sobre la compasión, dice así: hastiados del deseo, disfrutemos de la soledad. Porque de verdad, si leen del verso 1 al 84, no le va a quedar ganas de nada. Disfrutemos de la soledad, en bosques apacibles, sin peleas ni emociones aflictivas, ¿cierto? Entonces esto es como después que hemos practicado las perfecciones, nuestra mente está tranquila, no tenemos la conciencia en paz, no nos peleamos con nadie, hacemos el beneficio de los seres, tenemos paciencia, etcétera, etcétera. Ahora podemos practicar la meditación, porque tenemos un estado mental que es bueno, está apto para tratar de practicar la concentración. Y sí, a veces cuando estudiamos un poco las meditaciones Hinayana parece como un poco obsesivo este rechazo hacia el objeto de deseo. Por eso también al principio, recuerdan el primer día cuando mencioné
que el Hinayana es el vehículo más dual, porque tiene una diferenciación muy marcada entre bueno y malo, puro y puro, y le hacen un énfasis particular en el apego, porque cuando estamos meditando, lo que más nos va a distraer son las cosas hacia las cuales tenemos apego. Vamos a pensar en personas, objetos y situaciones a las que tenemos apego, más que la aversión. La aversión no es tanto un obstáculo para la meditación como el apego, porque la aversión es como muy burda, ¿cierto? Y cuando ya tenemos un poco de tranquilidad, cuando nuestra mente se ha calmado, lo más posible es que sea el apego el principal obstáculo para el desarrollo de la concentración. Por eso habla tanto del apego y de eliminar el apego y el objeto de apego. Y claro, los practicantes Hinayana llegan también a un extremo de hacer todas las acciones del día sin apego, ¿cierto? Bañarse sin apego, vestirse sin apego, comer sin apego, para eliminarlo por completo, para poder concentrarse mejor en la meditación. Incluso la oración que hacían ellos cuando estaban en el monasterio Theravada en Sri Lanka, que hacían ellos antes de comer, a mí me parecía muy graciosa, pero era muy interesante, ¿no? Y antes de comer, cualquier cosa recitaban, este alimento lo como no para embellecerme, no para engordar, no por gula, no por placer. Lo como solamente para sustentar mi cuerpo y poder seguir practicando el Dharma. Como mi cuerpo está hecho de los 4 elementos internos, los 4 elementos externos me proporcionan vida. Y luego decía algo muy gracioso, decía, de la misma manera que no siento apego por la comida cuando sale de mi cuerpo, no debo sentir apego por la comida antes de que entre a mi cuerpo. Me da mucha risa, pero ellos se concentran, ¿no? Y es cierto, tiene lógica. Si la comida se transforma en lo que se transforma cuando sale de nuestro cuerpo y cuando sale no tenemos apego, pues ¿por qué vas a tener apego antes de que entre a tu cuerpo? Ese era como uno de los métodos para eliminar el apego a todo, hasta la comida. Entonces ya después de eso ya no querías ni comer. Era como la comida así como... Y también ellos tenían esa regla en el bol de la limosna, lo que te pusieran iba todo mezclado, no es que el helado se separaba del arroz, no, todo junto, jugo, lechuga, todo en el mismo bol, y te lo comías así con la mano sin ver, ¿no? Era como... el desapego total a los objetos de los sentidos. Entonces, Hinayana es muy así, elimina el apego, elimina el deseo, porque es el principal obstáculo para la concentración. No porque en realidad sean cosas malas, me explico, sino porque nos distraen. Y porque ya cuando logramos tener concentración, nos daremos cuenta que no son ni buenas ni malas, pero hasta ese entonces el apego es un gran obstáculo. Por eso el mono, ¿cierto? El mono del dibujo se pega al arbolito con el durazno. Eso es lo que hace nuestra mente cuando estamos meditando. El mono, la distracción, busca los objetos de los sentidos a los que tiene apego. Entonces, si no hay apego, no hay distracción. Y tienes más concentración. Esa es toda la razón. Entonces, vamos a ver. Si dijimos que no vamos a leer toda esa parte de la meditación, hasta el 89, ¿ves? Por eso el 89 dice, habiendo reflexionado de este y otros modos sobre las ventajas de la soledad, apacigua por completo los pensamientos discursivos y medita en la bodhicitta. Entonces, aquí pasamos a la práctica de cambiarse uno mismo con los demás y meditar sobre la bodhicitta. Eso lo vamos a leer desde el verso número 90. Y dice, esfuérzate primero en meditar en la igualdad de uno mismo y los demás. Es decir, que no hay objetivamente ninguna diferencia entre nosotros y los demás. Es decir, es todo subjetivo. La mente que nos percibe a nosotros como más importantes es una mente errada. En la felicidad y el sufrimiento somos iguales. Protege pues a todos como a ti mismo. Aunque el cuerpo tiene muchas partes como manos y demás, protegemos todo el cuerpo como una unidad. Similarmente, los diferentes seres con sus alegrías y penas, todos como yo, desean unánimemente la felicidad. Qué hermoso, ¿no? Es como si fuéramos todos partes de un gran cuerpo. Entonces, si me protejo la mano, ¿por qué no voy a proteger el pie? Entonces, si me protejo a mí, ¿por qué no te voy a proteger a ti? Si somos todos como partes
partes de un gran cuerpo y el sufrimiento de todos es simplemente sufrimiento. No es ni mío ni tuyo, es irrelevante de quién sea el sufrimiento. Entonces el 92 dice, mi sufrimiento no aflige a otros en sus cuerpos, pero a mí me resulta insoportable, pues me aferro a él considerándolo mío. Entonces, una vez más vemos como la mente que se aferra al yo y a lo mío hace aumentar mi sufrimiento, hace que aumente mi sufrimiento. Y el sufrimiento del otro no recae sobre mí. Sin embargo, al tomarlo sobre mí, lo considero mío y deviene también difícil de soportar. Es decir, cuando cambio, me cambio a mí mismo con los demás y considero el sufrimiento de los demás como si fuera mío, entonces se vuelve tan difícil de soportar como si fuera mi propio sufrimiento. Y eso lo podemos ver también en la vida cotidiana, cuando queremos mucho a una persona. ¿Cierto? Cuando queremos mucho a una persona y esa persona sufre, pues un sufrimiento grandísimo para nosotros. ¿Cierto? Es un sufrimiento grandísimo para nosotros. No nos da tiempo de terminar esto antes del break, pero bueno, terminamos estos un par de versos. Y ese es un punto bien interesante, lo que significa que no podemos sentir el sufrimiento de los demás o preocuparnos por el sufrimiento de los demás si no les tenemos cariño, si no los queremos. Entonces, si no tengo cariño hacia una persona, ¿cómo voy a sufrir por su sufrimiento? ¿Cómo voy a sentir compasión por su sufrimiento? Por eso también en la meditación de los 7 puntos en causa y efecto, antes de la compasión, el punto número 4 era cariño y afecto. Y así dice, al tomarlo sobre mí lo considero mío y deviene también difícil de soportar. 94. Disiparé el sufrimiento de los otros, pues es sufrimiento como el mío. Beneficiaré y ayudaré a los demás, porque como mi cuerpo son seres vivos. Tanto yo como los demás deseamos igualmente ser felices. ¿Qué hay de especial en mí para que me esfuerce solo por mi felicidad? ¿Verdad? Es absurdo. Tanto yo como los demás huimos por igual del sufrimiento. ¿Qué hay de especial en mí para que me proteja a mí y no a ellos? Puesto que su sufrimiento a mí no me daña, ¿por qué tendría que protegerme? Y aquí empieza un diálogo de preguntas y respuestas. Puesto que su sufrimiento a mí no me daña, ¿por qué tendría que protegerme? Entonces, ¿por qué me protejo de mi sufrimiento futuro, que ahora tampoco me daña? Es lo mismo, ¿verdad? Mi sufrimiento futuro es un sufrimiento que todavía no tengo. Y el sufrimiento de los demás es un sufrimiento que en este momento no tengo. Pero me protejo del sufrimiento futuro. ¿Y por qué entonces no protejo a los demás de su sufrimiento? Es solo sufrimiento, ¿cierto? Son todas líneas de razonamiento para ver la importancia de cambiarnos a nosotros mismos con los demás. Entonces, ahora hacemos el break, ¿sí? Y volvemos dentro de media hora a las 11:30 para seguir con estos versos del capítulo 8 y luego tendremos las 2 meditaciones, así que los que se sienten más cómodos meditando en el piso pueden traerse su cojincito. Los que quieren pueden también estar en la silla.